Bien. Bueno, la clase del día de hoy tiene que ver con terminación superficial de las piezas y también lo que es, generalmente se llama acabado. Acabado y terminación superficial de las piezas. Bien, tenemos una indicación de rugosidad, generalmente que se cumple un requisito de rugosidad para cada tipo de pieza. No es lo mismo una pieza que va a trabajar a la fricción que una pieza que tiene un agujero en el medio que solamente, no sé, pasa el aire o lo que sea. Bueno, en cada pieza va a tener un requisito de rugosidad por muchas cuestiones que ahora las vamos a ver. Tiene que ver eso. Vamos a ver qué dice la norma, de qué habla la norma, cómo se mide la rugosidad, si la podemos medir nosotros también cuando estamos al pie de máquina, que es fundamental, eh, o qué podemos hacer para en lo posible cumplir con ese requisito, ¿no? Bien, bueno, voy a compartir una presentación y empezamos a trabajar. Bien, bueno, ¿se ve la presentación? Sí, Bien, vamos a hablar bueno, si bien dice de rugosidad superficial, en procesos de mecanizado vamos a hablar de todo lo que es el acabado de superficies. Bien, bueno, siempre toda superficie que ha sido mecanizada, por más que nosotros al observar una superficie que quedó brillosa, que quedó lisa relativamente a lo que era una pieza terminada antes de mecanizarla, ¿no? Que quizás si es un material laminado cuenta con la cáscara, si es un material fundido trae las irregularidades propias del molde, de copiar el molde. Bueno, pueden aparecer muchas cuestiones que quizás cuando las mecanizo uno dice, la pieza quedó perfecta. ¿Realmente quedó perfecta? Bueno, vamos a ver qué defectos o qué desvíos pueden llegar a presentarse y qué podemos hacer, sobre todo para que no se presenten, o cuándo es tolerable, ¿no? Cuándo el defecto es tolerable. Bien, ¿qué puede llegar a presentarse en una superficie mecanizada? Primero y principal, que el material tenga deformaciones. Ahora las vamos a clasificar. Eso puede hacer a estos desvíos en la superficie. También tiene que ver la textura del material, el grano, básicamente. No es lo mismo mecanizar un... perdón, los voy a... Silencien todos los micrófonos, que tengo un retorno. Háganme ese favor. Si alguno necesita hablar, se habilita el micrófono. Bien. No es lo mismo mecanizar un material, por ejemplo, un acero, un material pastoso, que generalmente si está bien mecanizado, con las condiciones de corte ideales, tiende a quedar brilloso, que mecanizar un material poroso o de estructura cristalina, como puede ser una fundición gris, ¿no? Una fundición gris, si es muy cristalina la fundición, nunca voy a tener un material brilloso, sino va a quedar siempre opaco, se van a ver los poritos, van a quedar puntitos, entonces eso tiene que ver con la textura del grano. También las propias marcas que se hacen en el proceso de mecanizado. La herramienta de corte, cuando corta o arranca, en lo posible más cortar que arrancar, me va a dejar marcas sobre el material. ¿Por qué? Porque la herramienta corta fibras del material, porque la herramienta a veces se empuja, porque se produce un incremento de la temperatura, entonces me va a dejar marcas propias la herramienta de corte. Y después tenemos algunos desvíos que pueden ocurrir, que son propias del manoseo o el maltrato, esto entre comillas, el maltrato mecánico al que puede estar sometida la pieza. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que una pieza esté perfectamente pulida, que esté muy brillante, pero cuando la aprieto con las mordazas, le dejo las marcas de las mordazas. Entonces, ¿qué pasó? Se estropeó completamente la terminación superficial que tenía, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con golpear la pieza, apretarla, bueno. Bien, seguimos. Los errores macrogeométricos que pueden ocurrirse cuando estoy mecanizando y que pueden afectar a la textura de la pieza, a las dimensiones de la pieza también,
que tienen que ver con los errores de geometría. Por ejemplo, que yo considero que una pieza está perfectamente cilíndrica, pero resulta que salió deformada, salió ovalada o salió triangulada, eh, o salió facetada por vibraciones de la herramienta de corte. Se pueden presentar muchas deformaciones de este estilo. Lo bueno es que es fácil reconocerlas con un instrumento de medición convencional, comúnmente con instrumentos de medición de precisión centesimal, uno tranquilamente puede detectar una conicidad, una ovalización, una triangulación con un micrómetro de 3 patas, y es fácil atacarlos estos errores, fácil entre comillas, pero es fácil detectarlo, y también fácil reconocer por qué se produjeron. Bien, quizás, por ejemplo, una pieza que se trianguló es típico y característico de apretar con un plato de 3 mordazas una pared, una pieza hueca, ¿no? Imaginemos un caño de pared delgada, claramente cuando lo presiono con 3 puntos lo voy a triangular. Bueno, en ese caso, ¿qué tendré que hacer? Actuar sobre la presión de apriete, tratar de apretar menos, o ponerle un buje en su interior para que no, con el apriete de las mordazas, no vencer la pared y triangularla. Bien, ahí voy a actuar mecánicamente mediante algún dispositivo o el procedimiento de mecanizado para poder contrarrestar estos errores macrogeométricos. Bien, estos pueden ser graves, porque, por ejemplo, no sé, torneé el interior de una polea a 50 H7, donde H7 es la tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que ese alojamiento, ese interior, está a 50, más o menos una centésima, más o menos 2 centésimas, y yo lo mido con un instrumento de 2 puntas, bien, puede ser el alesómetro que estamos viendo en pantalla, con el que se está midiendo el cilindro S, y lo veo que está más grande. Y después, cuando quiero introducir un eje de 50 milímetros clavados, 50,00, el eje no entra. ¿Y por qué no entra? Si el alojamiento estaba más grande. Bueno, no entra básicamente porque hay interferencia. Yo no medí la triangulación. Medí entre 2 puntos, y entre 2 puntos no puedo medir un triángulo. Bien, entonces, sí puedo llegar a tener problemas con estos errores macrogeométricos. Pero esto por procedimiento, los puedo solucionar. Ahora, ¿qué son los errores microgeométricos? Y entre ellos está la rugosidad. Bien, lo malo de esto es que no es tan fácil detectarlo. A ver, todos vemos la rugosidad en una pieza. Cuando mecanizamos, vemos los testigos que deja la herramienta de corte, vemos la pasada, la profundidad de corte. Hay muchas cuestiones que se ven a simple vista. Ahora, ninguno es capaz de saber precisamente cuán grave es esa rugosidad que está quedando. ¿Por qué? Porque necesitamos un instrumento de medición adecuado, que es el rugosímetro, que ahora vamos a hablar de ello. Bien, lamentablemente el tornero nunca cuenta con un rugosímetro, siempre está en control de calidad, para lo cual ya la pieza se terminó de mecanizar. Entonces llega a control de calidad, y si no pasa la rugosidad, la pieza está estropeada, no sirve más. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros desde el proceso de mecanizado para tener un control de la rugosidad mientras venimos mecanizando, ¿no? Entonces, dijimos, estos errores microgeométricos tienen que ver con, primero y principal, la rugosidad típica de una herramienta de corte monofilo o de muchos filos, pero igual, o sea, quizás es menor, pero también van a estar presentes. ¿Bien? ¿Cómo se controla la rugosidad que tiene que ver con estos errores microgeométricos? Básicamente con este instrumento, este aparato electrónico que nombramos antes, que es el rugosímetro. ¿Cuál es el concepto de medición del rugosímetro? Tiene una pequeña aguja de una punta muy finita, y voy a hacer un desplazamiento sobre la superficie a medir. En este caso, este rugosímetro está preparado para medir sobre el plano, pero hay accesorios para poder medir un elemento cilíndrico, bueno, de diferentes geometrías. Este rugosímetro lo que va a hacer es desplazar la aguja por un plano de medición en una trayectoria rectilínea, y va a medir las oscilaciones que hace la aguja. ¿Qué quiere decir? Cómo sube o baja, porque puedo tener pocitos, o sea, de rayas para adentro, o puedo tener crestitas para afuera. Entonces va a ir midiendo todas esas alteraciones
que se producen en la superficie. En la imagen de abajo se ve, bueno, que hay pocitos, que hay crestitas. Y ahora vienen muchos conceptos diferentes de cómo interpretar ese valor que acusa el rugosímetro. ¿Bien? Ahora, vamos a ver, este gráfico es la rugosidad típica en un mecanizado. Bien, esto es una sección en corte, el perfil, yo quisiera que esto sea un perfil completamente rectilíneo, y sin embargo no es un perfil completamente rectilíneo, sino que yo veo todas líneas, o sea, a lo ancho de la pantalla tengo la extensión del perfil, en profundidad de la pantalla tengo el desplazamiento de la herramienta, cada surquito que hace la herramienta de corte es una liñita. Ahora, esa liñita, una al lado de la otra, que es la pasada de la herramienta, el avance, ustedes fíjense que también hace una ondulación, y eso es típico, también se produce por vibraciones. Entonces yo tengo, primero, una profundidad chiquita, que es la que hace la herramienta de corte, pero después una ondulación, que es la sumatoria de todos esos surquitos. ¿Bien? Tengo picos para arriba, crestitas, o tengo pocitos, que los vamos a llamar valle. Bueno, todo eso es lo que va a analizar el rugosímetro. ¿Bien? ¿Por qué buscamos tener una buena terminación superficial o un buen acabado? Bien, básicamente por cuestiones de prestación mecánica. ¿Bien? Y acá vamos a hacer, primero, vamos a ser claros en algo. No vamos a buscar una excelente terminación superficial donde no la necesitemos. ¿Por qué? Básicamente porque es caro. Bien, yo para lograr una buena terminación superficial, a ver, la mejor terminación posible con el torno, tengo que trabajar con poco avance, con un tipo de herramienta especial, que yo, entonces, bueno, empiezo a tener instrumental caro o demorar tiempo, y eso me encarece. Entonces, buscar quizás una perfección, por así llamarle, en una en una rugosidad superficial que realmente no se necesita, encarece el producto. Por ejemplo, imaginemos que tengo que agujerear una pieza porque por esa pieza, por ese agujero, va a pasar un tornillo, pero ni siquiera roza el tornillo. O sea, si el tornillo tiene un cuello de 8 milímetros, yo le hago un agujero de 10, porque estoy seguro que el tornillo pasa. ¿Necesito una excelente terminación superficial ahí adentro? La verdad que no. No hay contacto, no, ni siquiera hasta la vista, no se ve, no queda feo. Entonces, ¿qué hago? Le paso una mecha y que quede con la terminación de la mecha. A ver, la mecha no es una excelente herramienta de corte que me va a dejar una buena terminación superficial. La mecha más arranca que corta. Y ustedes lo han visto si han hecho un agujero profundo, ¿no? Deja muchas rayas, deja surcos, la misma viruta cuando la viene evacuando la hélice, raya las paredes, desboca el agujero, se tuercen los agujeros, se desvían. Entonces, vuelvo a repetir, no vamos a buscar una excelente terminación superficial donde realmente no amerite, porque estamos, como dice el dicho, gastando pólvora en chimangos. Estamos encareciendo algo a través del tiempo de mecanizado que se extiende, o del uso de herramientas que no estaban contempladas, y estamos encareciendo la pieza. ¿Bien? Ahora, realmente, ¿dónde sí se necesita una buena terminación superficial? Donde haya piezas que, por ejemplo, tengan que trabajar a la fricción para evitar desgastes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo rozar sobre una superficie perfectamente plana que rozar sobre montañitas. Porque si rozo sobre montañitas, esas montañitas se gastan enseguida. ¿Y qué es lo que aparece? Me aparece un huelgo. Bien, entonces necesito una buena terminación superficial. La precisión, también, todas las piezas que tengan una muy buena precisión, hablamos de precisión centesimal y ni que hablar milesimal, pero para trabajar con precisión milesimal necesitamos no una máquina del tipo convencional, ni instrumentos convencionales. Bueno, en estos casos necesitamos una buena terminación superficial. Yo no puedo tener muchas deformaciones porque se me va la precisión. O sea, hablamos de tolerancias de micrones o milésimas, ¿bien? Si yo tengo pocitos, ondulaciones o rayas de un par de milésimas, ¿qué precisión puedo tener? ¿O dónde está la medida confiable? ¿Se entiende? Bien. También, resistencia a la fatiga.
¿Qué quiere decir esto? Piezas que van a estar sometidas a extremos esfuerzos mecánicos tienen que tener una muy buena terminación superficial. Básicamente no tienen que estar rayadas. Y esto, para el que hace matricería, hace punzones cortantes, van a ver que después los punzones hay que pulirlos, hay que sacarle todas las rayas. ¿Por qué? Porque una raya es un punto crítico de concentración de fuerzas y es donde se puede llegar a romper la pieza. ¿Bien? Otra cuestión, resistencia a la corrosión. Las piezas se empiezan a oxidar donde se acumula el agua. ¿Y donde se acumula el agua o el oxígeno o el fluido con lo que se mojen? Básicamente donde hay agujeritos, donde hay pocitos. Bien, ahí en ese punto se producen los poros de óxido. Entonces, cuando yo quiero una pieza que tenga resistencia a la corrosión, va a tener que tener una muy buena terminación superficial. Y por último, el pasaje de fluidos, donde realmente amerita no tener pérdida de cargas. Vuelvo a decir algo. Tengo que hacer una línea de aire comprimido para sopletear. A ver, ¿realmente merece una muy buena terminación superficial? Y la verdad que no, porque voy a encarecer mucho la instalación y voy a encarecer la instalación y no gano nada, ¿se entiende? Bien. Hay muchas formas de interpretar los datos que acusa el rugosímetro, esas diferencias, cómo va midiendo esos surquitos. Bien, nos vamos a centrar en uno, que es realmente el que utilizamos nosotros, pero toda medición, yo voy a medir ondulación, cresta, mido un desplazamiento, ¿no? Entonces voy a ver que tengo el surquito, o sea, el pocito, la crestita, y después una ondulación que va de más a menos, como si fuese una onda senoidal de corriente alterna. Bueno, yo de todo eso tengo que sacar un valor, que es el valor de la rugosidad, que termina siendo la profundidad de las deformaciones, ¿no? De los pocitos que uno tiene, de las rayitas. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bien, hay muchas formas. La que nosotros utilizamos se llama, que es la que está en pantalla, que es la rugosidad media aritmética. Voy a decir una palabra horrible que no es, pero se asemeja bastante y les va a dar una idea de lo que es. Podría llegar a decirse es el promedio de la profundidad de las rayas. ¿Bien? No es el promedio en sí, porque se saca, o sea, acá está la fórmula, se saca con una integral, pero bueno, o sea, de una medición todo a lo largo, yo tomo un promedio y bueno, entonces ese promedio me da que las rayitas tienen tantos micrones de profundidad. Hay muchos conceptos de cómo interpretar la medición, estas diferencias que mide el rugosímetro, que tiene que ver con el cálculo que uno hace para establecer ese promedio, entre comillas. Nosotros utilizamos la rugosidad media aritmética porque lo establece la norma DIN y la norma IRAM argentina. Entonces, es el valor que nosotros usamos. Pero existe la rugosidad media cuadrática, la rugosidad parcial, rugosidad máxima, rugosidad mínima. De acá se pueden sacar muchos valores. Pero nosotros nos vamos a guiar y vamos a trabajar por esta rugosidad media aritmética que de ahora en más va a aparecer como RA. Cada vez que veamos SRA es este valor. O sea, alguno va a ver esta fórmula que hay acá abajo, que dice RA es igual 1 sobre el límite de la integral, bla, 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 y va a decir, ¿cómo se hace esto? Bueno, se lo soluciono, muchachos. El rugosímetro ya me da la unidad, me da el valor, ¿está bien? El cálculo lo hace interno, ¿está? Pero es bueno saber de dónde sale. Bien, existen valores de rugosidad recomendados, o sea, la rugosidad máxima que puede llegar a tener cada pieza según las prestaciones mecánicas o el diseño, para qué fueron diseñadas, ¿no? Que tiene que ver un poquito con esta tabla. Si vemos, o sea, lo más bruto, lo más vasto, que es lo que está abajo, son las piezas fundidas, forjadas o laminadas. Bien, ¿por qué? Porque como dije antes, me va a copiar las piezas laminadas, las marcas que puedan aparecer en los rodillos, forjadas en el elemento, la matriz que pega el golpe y le da la forma, fundidas va a copiar las imperfecciones del modelo, más las imperfecciones que puedan producirse en la tierra, bien, si estoy fundiendo en tierra, en arena, bueno, lo que sea, va a copiar la porosidad de ese material, entonces es lo más bruto
que existe. Y después yo voy ascendiendo y llego a lo que podría llegar a decirse la menor tolerancia, las piezas que menor rugosidad tienen que tener, que son bloques patrón, reglas de precisión, aparatos de medida de alta precisión. Es como dije antes, si tengo pocitos o ondulaciones, se pierde el concepto de una medición de precisión. Bien, y ustedes fíjense que la unidad de esta rugosidad es el micrón, micrómetros, o sea, 1 metro dividido 1.000.000, o lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar como milésima de milímetro. ¿Bien? Seguimos. Ahora, ¿cuál es el problema? Estamos mecanizando en una máquina, sea el torno, sea la fresadora, sea la rectificadora, ¿por qué no? Y nosotros estamos hablando de medir con precisión micrométrica o milesimal una raya. A ver, ¿tenemos el instrumento adecuado? No, no tenemos el instrumento adecuado. ¿Bien? O sea que ese valor, 1 micrón, 15 micrones, ¿es mucho o es poco? La verdad que no sé, porque no tenemos la capacidad de manejarlo o de verlo o de medirlo. ¿Bien? Entonces, ni siquiera lo vamos a tener contemplado en el plano de fabricación de esa forma. Pero sí nos van a aparecer esta indicación de diseño que se ve por izquierda en la primera columna de esta tablita, que son los típicos triangulitos, ¿bien? Y que si ustedes se fijan en la carpeta de planos que ya le pasé de trabajos prácticos, hay una indicación de rugosidad. Bueno, vamos a ver cómo, a partir de esos triangulitos, cómo interpretarlo y cómo poder ejecutarlo para más o menos poder cumplir ese requisito, pero sin tener posibilidad de medir. Entonces, veamos que tiene una relación. El primer simbolito, que es el de abajo, que es el de una ondita senoidal, me dice que la superficie, o bueno, la rugosidad es tremenda, o sea, fíjense, hasta 1 milímetro de rugosidad, una animalada. O sea que esto implica que puedo dejar la superficie en bruto, ¿bien? Y es la típica terminación superficial de piezas que han sido fundidas, estampadas, forjadas. Bien, ahora, después tenemos un triangulito, que son piezas que no tienen mayor exigencia, pero que sí han sido mecanizadas, superficies devastadas con un avance muy grosero, muy grosero. Recuerden que el avance de la máquina es cuánto se desplaza la herramienta de corte en función de quizás una vuelta de lucillo, eso es típico del torno. Eso lo hacemos a través de la caja Norton, o sea, yo puedo aumentar el paso o disminuir el paso. Si aumento el paso, las rayas son más evidentes. Si disminuyo el paso, son menos evidentes las rayas. ¿Bien? Si yo tengo un avance grosero de mecanizado, es esta terminación superficial, un triangulito. ¿Bien? Es la terminación que deja una mecha, que deja una fresa trabajando con mucho avance y mucha pasada. Bien. Puede haber, acá curiosamente se borró, pero acá debería haber 2 triangulitos en la siguiente, que es lo que llamaríamos un mecanizado fino, o sea, con una buena herramienta de corte, bien afilada, con un buen radio en la punta. El radio en la punta tiene mucho que ver con la terminación superficial, porque si la herramienta es un filo agudo, un triángulo perfecto, imaginemos que estamos haciendo una rosca. No con el paso y la profundidad que tiene una rosca de un tornillo, pero si yo lo pongo en un microscopio de taller, yo veo exactamente una rosca. ¿Por qué? Porque tengo un avance constante, producto de la caja Norton, y tengo una herramienta triangular. Entonces, un buen radio en la punta de la herramienta ayuda a disminuir las crestas y los valles. Entonces, mejora la terminación superficial. Igual, nunca llegó una excelente terminación superficial con una herramienta de corte y sobre todo monofilo, ¿no? Como las herramientas que usamos en el torno. Bien. Siguiente. Cuando tenemos 3 triangulitos. Cuando tenemos 3 triangulitos, esto ya no se puede lograr con una herramienta de corte. ¿Bien? Sino que es la típica terminación superficial de una pieza que ha sido pulida o rectificada. ¿Qué quiere decir? Y esto muchas veces en el plano hay que aclararlo. Si pongo los 3 triangulitos, ¿va rectificado o va pulida? ¿Por qué? Porque si va pulida, el tornero puede agarrar una tela esmeril y pulir la superficie. Pero si va rectificada, ¿qué tiene que hacer? Dejar la pieza con sobrematerial para terminación, generalmente algunas décimas,
y después esa pieza tiene que ir a la rectificadora y se elimina ese sobrematerial y la pieza termina en la geometría correcta, en la dimensión, el tamaño correcto. ¿Bien? Y por último, tenemos la terminación, que son los 4 triangulitos, que esa terminación es el requisito característico de un superacabado, le llamamos. ¿Qué quiere decir? Que esta pieza no va a tener ningún tipo de visual a simple vista de nada. ¿Bien? ¿Cómo se logra? Y básicamente esto se va a lograr con puliendo la pieza, lapidando la pieza, que son con abrasivos muy finos, puliéndola con pasta, lapidado se llama eso. ¿Bien? Ahora, otra cuestión que podemos llegar a tener en cuenta, de cómo distinguir los triangulitos. Dijimos recién, si tengo la primera indicación, que es la de una ondita senoidal, el material queda como está. Esa superficie no se mecaniza. Ahora, si aparece un triangulito, las marcas, esto es lo que puedo hacer al pie de máquina sin un rugosímetro. Las marcas son claramente visuales, ¿bien? Y muy sensibles al tacto. O sea, le paso el dedo y noto la rugosidad, y otra, veo la rugosidad, veo los surquitos, veo las rayas que dejó la herramienta. ¿Bien? Ahora, si tengo 2 triangulitos, las rayas las sigo viendo, son más chicas, pero al tacto ya no las distingo tanto. Quizás le tenga que pasar la uña muy suavemente y sentir cómo se engancha el filito de la uña, y ahí puedo llegar a sentir los surquitos o las crestitas. ¿Bien? Cuando tengo 3 triangulitos, ya no la siento al tacto. Por más que le pase la uña o le pase lo que sea, los pocitos, los rayoncitos son tan chiquititos que ya no se me engancha la uña y no siento la rugosidad. Existe, lo que pasa que es muy baja. Quizás si lo miro con mucho detenimiento, puedo llegar a ver los testiguitos, las marquitas que deja, o los cambios de color que deja la piedra, de la rectificadora o de la tela esmeril, pero los veo lo tengo que mirar con mucho detenimiento. Si no, no lo veo. Y cuando tengo 4 triangulitos, esto directamente, si la pieza es brillante, es un espejo. ¿Bien? Ahí ya no veo nada, y lógicamente no siento nada también. Bien, ahora vamos a ver cómo interpretamos esta simbología nosotros en planos de fabricación. Vamos a ver que esta simbología tiene una indicación general y una indicación particular o específica. En algún lado del plano voy a ver que está esta simbología. Por ejemplo, acá en este recorte de plano, en el margen superior derecho, vemos que hay 2 triangulitos fuera del paréntesis y 3 triangulitos dentro de un paréntesis. ¿Qué quiere decir? La indicación que está fuera del paréntesis es una indicación general. En este caso, un mecanizado fino, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Que toda pieza, que después yo miro en la pieza, toda superficie que no tenga una indicación específica sobre la superficie o la cara de la pieza, va a tener esta indicación. ¿Bien? O sea, va a ser con un mecanizado fino. Bien, perfecto. Y alguno me va a decir, ¿y por qué no está indicado? Y es para no sobrecargar el dibujo. O sea, ese sería un dato innecesario. Entonces yo te digo, bueno, toda la pieza va mecanizada fina. Todo lo que no veas acotado tiene este mecanizado fino. Ahora, entre paréntesis, acá te estoy diciendo, ojo, que hay una o unas superficies o caras que van o rectificadas o pulidas. Acá tendría que estar aclarado si es rectificado o pulido. Esa indicación específica que está dentro del paréntesis, lógicamente, está aclarada. Si yo busco la cara, encuentro. Por ejemplo, tengo esta pieza, que ustedes la van a reconocer, la han visto en la carpeta de planos, que es la indicación anterior. O sea que está toda la pieza con un mecanizado fino. Pero ¿qué me decía? Cuidado, que hay una superficie pulida o rectificada. ¿Bien? Era lo que estaba entre paréntesis. Si lo busco, lo encuentro. ¿Dónde está? En el interior. ¿Se ve? O sea, todas las caras o superficies que no tengan indicación van a cumplir el requisito general, el que estaba fuera del paréntesis, que era un mecanizado fino, y la que está indicada
es la que me estaba avisando el paréntesis, ojo, que hay algo que va con mejor terminación, y es, en este caso, el interior. ¿Se ve? Bien. ¿Cómo, creo que lo dije antes, cómo puedo en el torno paralelo lograr una buena terminación superficial? Primero, bajando el avance. Segundo, evitando vibraciones. Tercero, con un buen radio en la punta de la herramienta. Cuarto, que la pieza esté sólida, utilizando una velocidad adecuada. Si utilizo baja velocidad de corte, la pieza sale opaca, sale arrastrada. Bien, el filo tiene que ser el correcto para que la herramienta no vibre. Esas son cuestiones que hacen a la terminación superficial. Si yo atiendo todas esas cuestiones, veo que puedo llegar a un requisito de 2 triangulitos, que es un mecanizado fino, donde las líneas se tocan, las siento al tacto, leves, y las veo que son chiquitas. ¿Bien? Bien, entonces, el tema, volvemos a hacer hincapié, es que nosotros no tenemos un rugosímetro, sino que la forma de poder respetar ese requisito de rugosidad que nos pide el plano, ya vimos cómo interpretar la medida recién, ahora es cómo cumplirlo, es asociarlo a un procedimiento en el mecanizado. Bien, entonces ahora vamos a hacer puntualmente, cortita y al pie, qué pasa cuando leemos cada símbolo, cómo nos vamos a comportar en el torno o en la fresadora. ¿Bien? Por ejemplo, donde veamos una cara o una superficie que tenga este primer signo, lo que les decía antes, que es la rugosidad más bruta, más vasta que hay, ¿qué quiere decir esto? Que la superficie la vamos a dejar como está, que no se va a mecanizar. Por ejemplo, si la pieza viene fundida, forjada, laminada o lo que sea, queda con la cáscara, queda con la rugosidad. Por ejemplo, no sé, si estamos torneando la carcasa de un motor. La carcasa de un motor tiene aletitas. A nadie se le va a poner, se le va a ocurrir mecanizar aletita por aletita, porque es una pérdida de tiempo tremenda. Entonces, generalmente, sobre las aletitas de ese motor, en el plano de fabricación, voy a encontrar este símbolo, ¿no? Esta simbología. Bien. Ahora, fundamental, vemos este símbolo, no se mecaniza. Lo dejamos como está. Siguiente símbolo, un triangulito. Como dijimos antes, tenemos una superficie bruta, muy vasta, tenemos una terminación donde las rayas son groseras, o sea que las vemos y al tacto son groseras. Entonces, si lo hacemos con una herramienta de corte monofilo, puedo utilizar un avance bruto, que se vea que las rayas son bien separadas. Si estoy fresando, un buen avance en la fresadora, cuestión de que veo los surquitos y las marcas que deja la fresa, o la araña si estoy planeando. Pero ¿qué es lo bueno? Que la superficie fue mecanizada y fue corregido la geometría. O sea, si yo estoy fresando, eh, quiere decir que a la pieza la rectifiqué, la llevé a geometría. Si estoy cilindrando, le saqué la ovalización, lo que sea, y quedó cilíndrica. Entonces, cuando veo este símbolo, mínimo, una pasada de herramienta la tengo que tener, porque es para prolijar la geometría, no me interesa mucho la terminación superficial con la que quede. Bien, cuando tengo 2 símbolos, esto lo logro reduciendo el avance, como dije antes, con una buena herramienta de corte, con un buen radio en la punta de la herramienta de corte, reduzco el avance desde la caja Norton, cuando estoy en el torno paralelo. Si estoy en un CNC, bueno, es más fácil porque tengo un parámetro F, que es el avance, le reduzco ese avance. En la fresadora reduzco el avance, el desplazamiento de la herramienta. Necesito una buena velocidad de corte para que la herramienta de corte no arrastre, sino que haga bien el fenómeno de corte, de separar fibras del material. Bien, pero hasta ahí llego con herramienta de corte. Bien, voy a la terminación con 3 triangulitos. Veo esta terminación en un plano. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que ver es, ¿va pulido o va rectificado? Generalmente ponen la leyenda. ¿Por qué ponen la leyenda pulido o rectificado?
para ver quién lo hace, si lo hace el tornero o esa pieza hay que dejarla con sobrematerial para que la termine el fresador. Como dije antes, si dice rectificado, tengo que dejar una décima, 2 décimas, 3 décimas más de sobrematerial. O sea, si es un eje, lo dejo más grande, si es un agujero, lo dejo más chico, y después en la rectificadora, con una piedra o con una muela, le saco ese material y lo llevo a tolerancia. Todas las piezas que tengan tolerancia centesimal tienen que tener como mínimo este grado de terminación superficial. ¿Bien? Los 3 triangulitos. Perfecto. ¿Por qué? Porque si no después se me abollan las crestitas y la pieza me queda más chica o más grande, depende sea un eje o un alojamiento, un agujero. Y por último, los cuatro triangulitos que indican esto que llamamos superacabado, que generalmente se hace por lapidado. Bien, no lo voy a poder hacer en el torno, no lo voy a poder hacer en la rectificadora, sino lo voy a hacer en una lapidadora, que es generalmente un disco que gira con el abrasivo muy fino, que se hace con pasta de pulir. O sea que esta pieza, para llegar a esa terminación superficial, no llego de una, sino que tengo que ir por todas las anteriores. La torneé, la dejé con un mecanizado fino, fue a la rectificadora, la rectifiqué, le bajé todas las crestitas y por último recién ahí la lapidé. Porque ustedes piensen que cuando estoy, o sea, en el torno yo saco milímetros, décimas o un par de centésimas. En la rectificadora saco centésimas, hasta media centésima llegan a tener de precisión las rectificadoras. Y acá, cuando lapido una pieza, saco de a milésimas. ¿Por qué? Porque el abrasivo es tan fino que no tiene capacidad de eliminar mucho material. ¿Y por qué es tan fino el abrasivo? Fácil, para que no me deje rayas. ¿Bien? Es como querer pulir el auto con una lija 80. ¿Lo voy a pulir? No, le voy a hacer más surcos de lo que estaba. Bueno, el concepto para lapidar una pieza es lo mismo. ¿Bien? Bueno, otras indicaciones que pueden llegar a ver en los planos, esto es ya poniéndose muy exquisito, muy fino, para piezas que realmente ameritan, y más que nada en la fresa, porque en el torno las marcas, el sentido, esto tiene que ver con el sentido de los surquitos que hace la herramienta de corte. ¿Bien? En el torno, a ver, no hay mucha opción para elegir. El torno gira y tiende a hacerme una rosca, ¿bien? Pero en la fresadora, yo digo, bueno, ¿cómo avanzo la araña? La avanzo en un sentido longitudinal de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en sentido transversal, de adelante a atrás, de atrás hacia adelante. Y eso puede llegar a interferir. ¿Por qué? Porque tiene que ver después en el rozamiento, si yo avanzo en sentido longitudinal a los surquitos, la pieza tiene menos fricción, si avanza en contra tiene más fricción, entonces pueden llegar a aparecer estos símbolos que vemos acá, que tiene que ver con la orientación de los surcos, y eso básicamente lo hago con eligiendo el sentido de avance de la herramienta de corte. ¿Bien? Como les vuelvo a decir, es quizás más específico, aplica más en la fresadora que en un torno. En el torno es cilindro, para derecha o para izquierda, y me sale una rosca de las dos formas, frenteo de adentro para afuera, y me sale una espiral. O sea, no hay más que eso. No permite otra forma que no sea esas en el torno. ¿Bien? Perfecto. Bueno, hasta ahí es el marco teórico que yo les quería comentar. Ahora, vamos a ver cómo interpretar algunos ejemplitos con los planitos que yo les di. Bien, igual les voy a pasar un apunte donde profundizo un poquito más el cálculo de rugosidad y esos que le comenté así por encima de la rugosidad aritmética media, cuadrática, bueno, están detallados un poquito más, pero ustedes céntrense en la cabeza que nosotros trabajamos con rugosidad media aritmética, porque la norma nuestra establece eso. ¿Bien? Bueno, vamos al primer plano, este primer plano del tornillo, ustedes ya lo conocen, lo han utilizado muchas veces, y vemos que lo que tenemos es un requisito de 2 triangulitos general y 3 triangulitos en forma específica. O sea, que quiere decir que toda cara que no tenga una simbología tiene que tener
una terminación fina, pero con herramienta de corte, y hay una superficie específica que tiene que tener mayor terminación superficial, mejor terminación superficial, vamos a buscar la cual es, y vemos que es este cuello, y por qué tiene este requisito, básicamente porque lleva una precisión centesimal. ¿Se ve? Una precisión de más 0 menos 2 centésimas, esta es una tolerancia H7, porque sobre este cuello va a trabajar el buje, que vamos a ver a continuación. Vamos al siguiente plano. Una tuerca. Y vemos que la tuerca tiene un requisito general, que es un mecanizado fino, no tiene mayor requisito, no hay nada que roce, que no hay nada que tenga una elevada precisión, entonces con un mecanizado fino, tranquilamente cumple el requisito de rugosidad. El buje, el que vimos antes, el que va a trabajar sobre el cuello, bien, como tengo una medida con precisión centesimal adentro, vemos que está indicado con los 3 triangulitos. Generalmente esto, como no tenemos rectificadora, en el curso lo hacemos sobre el torno. Acá debería estar la leyenda pulido, bien, para indicarle que lo tiene que terminar el tornero, puliéndolo con una tela esmeril. Bien, continuamos. Acá aparece un nuevo símbolo. ¿Qué aparece? El famoso símbolo déjalo como está. ¿Bien? Me dice, toda la pieza va mecanizada fina. Ojo que hay algo que lo tenés que dejar como está. Si es laminado, si es fundido, si es forjado, si es lo que sea, ahora lo vamos a ver. Y ojo que hay algo que va con un mecanizado bruto. ¿Bien? Estos símbolos los voy a encontrar, los voy a buscar, a ver dónde está. El primer triangulito, el único triangulito solo, lo tengo en el interior. Este es el famoso raccord. ¿Bien? O sea que en el agujero va a pasar aire o agua. Si está un poquito rugoso, la verdad que no le va a afectar al caudal de aire, no le va a afectar al caudal de agua, o si le afecta es insignificante la pérdida. Entonces, si esto tengo un solo triangulito, ¿por qué le pongo este requisito? Porque si le pongo un solo triangulito, acá te digo, mandale una mecha de 16 y como quedó, quedó, y perfecto. Ahora, si yo no te pongo este triangulito y tenés que hacer caso a este requisito, vos tenés que pasar una mecha más chica y terminarlo con una herramienta de torneado interior, de cilindro interior o de mandrinado. ¿Y cuál es el problema? Estás perdiendo más tiempo. Y segundo, es un agujero de poco diámetro y de mucha longitud y es muy difícil mecanizarlo, que te quede con una terminación fina. ¿Por qué? Porque va a vibrar la herramienta, ¿se entiende? Entonces, este es el famoso mandale mecha y déjalo como lo dejó la mecha. Y el otro simbolito, este, déjalo como está, como vino el material, lo encuentro en el hexágono. ¿Por qué? Porque este material, yo parto de un material, un latón hexagonal, que a veces viene laminado, a veces trefilado, generalmente es trefilado este latón. El hexágono ya está hecho, entonces te digo, déjalo como está, ya está hecho el hexágono. Si yo no te pongo esta simbología, por más que esté un hexágono, te obligo a que lo mecanices. Entonces, esta pieza hay que ponerla en la fresadora, montarla sobre el plato divisor, repasar todas las caras de este hexágono para lograr una mejor terminación superficial. Habría que haber partido de un material de un hexágono más grande para poder achicarlo, ¿se entiende? Entonces, acá te digo, déjalo como está. Presten atención que en el primer caso, el del tornillo, no lo tengo. ¿Por qué? Porque este tornillo, el hexágono, se lo construimos nosotros. Bien, lo llevamos a la fresadora, lo montamos con el plato divisor, no con el cuarto eje, perdón, me confundí con el CNC. Con el plato divisor y le tallamos el hexágono. Al tallarlo con una fresadora plana y con una buena terminación, nos queda un mecanizado fino. Bien, seguimos. El cuerpo del hermoso alajero con tapita de Mickey. Va todo mecanizado fino, pero hay algo que va con mejor terminación superficial. ¿Qué es lo que va con mejor terminación superficial? El interior. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que se vea pulido. ¿Bien? Entonces, cuando lo terminamos de mecanizar, como ahí meto la mano para agarrar las cosas, quiero que la pieza esté brillante, para que no, si pongo, no sé, la cadenita de oro o las cuestiones que guardo dentro de este alajero, no se raspen, no se marquen, le doy una pulida. O sea que acá abajo debería decir pulido. ¿Bien?
Continuamos. La tapa del Mickey, todo un mecanizado fino, no tiene ninguna terminación, ninguna otra requisito. Un eje con rosca izquierda, todo mecanizado fino. Acá aparece algo, otra vez el símbolo, déjalo como está, que es una tuerca hexagonal, bien, pero acá partimos de un material, un hexágono ya hecho, entonces déjalo como está. Bien, ¿qué quiere decir esto? Agarrás un material hexagonal, lo cortás, lo frenteás, lo agujereás, lo biselás y lo roscás. Y punto, quedó hecha la tuerca. No hace falta tallar el hexágono. Mecanizado fino, este eje que le hacemos rosca de 2 entradas. Otro mecanizado fino, una tuerca. ¿Qué es lo que pasa? Que esta tuerca es grande, entonces estamos obligados a tallarla porque no tenemos el material. Entonces, como la vamos a tallar en la fresadora, con la araña de planear, queda con un mecanizado fino. El cubito, cuando hacemos el cubito dentro del otro cubito, ese hermoso trabajo que ya alguno de ustedes estuvo viendo el videíto en YouTube y que nosotros lo hacemos con un mecanizado fino para que quede lindo. Otro mecanizado fino es el dispositivito que hacemos para poder centrar el cubito en el plato de 3 mordazas y ahorrar tiempo de mecanizado. La plomada, un mecanizado fino. Acá alguno podría decir, che, ¿y no sería mejor que esté pulida o que esté rectificada? Mira, después la vas a cagar a golpe contra una pared. Entonces, no sé cuán bueno es darle una buena terminación superficial si no va a durar mucho. Acá vemos algo con un mecanizado bruto, y que es el tornillito de la plomada, ¿bien? ¿Dónde está el mecanizado bruto? En el agujerito. ¿Por qué? Porque esto se le pasa una mecha y nada más. A alguien se le va a ocurrir un agujero de 3 milímetros con 25 de diámetro, darle una buena terminación superficial. ¿Cómo lo hago? ¿Con una herramienta? Imposible. Tendría que tener un calizuar. Y es un elemento carísimo para esto que realmente ahí va a pasar un hilito, un cordón. Otro mecanizado bruto, el agujero acá, porque pasa un tornillo, que generalmente es métrico 12, un tornillo M12 o de media, no me acuerdo cuál usamos, a un agujero de 13, ni siquiera rosa, o sea, esto significa mandale mecha y dejarlo como está, no hace falta repasar el agujero con una herramienta de corte. El famoso cigüeñal que hacemos, el trabajo quizás más lindo que llegamos a hacer en el curso. Bueno, va todo mecanizado fino. A ver, acá podríamos, si este cigüeñal partiéramos de un forjado, habría superficies que quizás deberíamos dejarlas como están. Pero ¿cuál es el problema? Lo mecanizamos todo, partimos de un macizo. Entonces va a quedar con terminación fina. Y hay algunas superficies que van con una muy buena terminación superficial, que básicamente es donde tiene la precisión centesimal, que son las bancadas y el muñón de biela, ¿no? Que es donde tiene, primero, que tiene rozamiento, porque ahí tiene los metales, los cojinetes, los metales, y segundo, una precisión centesimal. Como dijimos antes, para lograr terminación superficial, para lograr precisión centesimal necesitamos buena terminación superficial. ¿Bien? Bueno, este es el otro plano del cigüeñal, el del tallado de los... cuando le tallamos los contrapesos, que lo hacemos en la fresadora CNC, no suma nada. Un buje, todo mecanizado fino, pero, ojo, que hay superficies bien terminadas, el interior y el exterior. ¿Por qué? Porque el buje está sometido a rozamiento, y toda pieza que esté sometida a rozamiento tiene que tener una buena terminación superficial. Por eso tiene los 3 triangulitos. Un eje, todo mecanizado fino. Este es el tornillo, este es el tornillo de la morsa, que acá hacemos una rosca trapecio. Isotrapecio, sí, una rosca trapecial, va mecanizado fino, y ahí terminaron todos los trabajos prácticos. Bien, ¿se entendió? Ahí yo les hice la importancia de saber leer el requisito de terminación superficial, porque también nos va a indicar cómo actuar sobre la máquina, cuándo dejar sobre material para terminación, cuándo no. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Liberen los micrófonos ahora. Bien, Juancito, me gusta el pulgar arriba.
Habiliten las cámaras, por favor, Vicky. No te vimos mucho hoy. Pueden hablar. Muy buena clase, Sergio. Bien, perfecto. Vicky, pulgar arriba, ¿te gustó? ¿O dormiste la siesta? Para mí dormiste la siesta. Bien, Adrián, bien. ¿Alguien alguna pregunta? ¿No?